Then, now, forever. Together. En el reino de Arabia Saudita, ya no se trata de lo lejos que has llegado, sino de lo alto que asciendes. Esto es King and Queen of the Ring. Valkyria contra Jax por ser reina del ring. Nia es la reina del ring. Combate de triple amenaza por el campeonato intercontinental. Vamos, ciñete el plan. ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! Otis atropelló inadvertidamente a Gable. Sami retiene. Becky Lynch defiende el campeonato mundial femenino contra Liv Morgan. ¿Qué está haciendo este maldito tonto aquí? ¡DDT sobre la silla! Liv Morgan es la campeona. Dominic, eres un tremendo imbécil. Cody Rhodes defiende su campeonato indiscutible de WWE contra Logan Paul. Logan tiene la manopla. ¡Golpe bajo! Rhodes sigue siendo campeón. Orton contra Gunther por ser el rey del ring. Hay sensación de gran pelea, gran ambiente de pelea aquí esta noche en Jeddah. Randy sobre la falda. Gunther va directamente a la rodilla. Y ahora miren a Gunther debilitando a Orton. RKO. Randy a la cobertura. Gunther se fue directamente a la rodilla mala. Aquí está la cobertura. Gunther es el rey del ring. O se podría llamar oficialmente el rey general. Facata, ya, tuquiti, familia, soy Jerry Soto y gracias por estar con nosotros aquí una semana más en WWE en español. Acabamos de pasar por King and Queen of the Ring y qué eventazo el que fue de principio a fin. Fue más que brillante y no solo por las joyas en las coronas y por todo el oro que se estaba jugando en ese eventazo. Así es, porque el campeón indisputable de WWE, Cody Rhodes, defendía el título frente a Logan Paul, campeón de Estados Unidos. Solo el campeonato de Rhodes estaba en juego, pero bueno, al final y todavía campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes. Así que hay mucho que decir al respecto, pero también hay que hablar de las coronas, porque ahora sabemos que Gunther es el rey general del ring. Y por el lado de las mujeres, Nia Jax aniquiló a la competencia. Hay que dársela a Lyra Valkyria y hay que dársela a estos tres combates que he mencionado hasta el momento. La verdad, exquisitos los tres. Pero bueno, Nia Jax se convirtió en la reina del ring directamente desde Arabia Saudita, en Jeddah. Y claro, esto nos trae a un gigantesco anuncio de parte de Triple H. Triple H dijo que quienes ganaran las coronas no solo tenían las coronas y bueno, todos los ánimos de echárselas como nuevos reyes o bueno, rey y reina, sino que también ganaban una oportunidad titular por título máximo en SummerSlam. Y Gunther, el rey general, ya como que tiene los ojos más que puestos en el campeón mundial pesado, claro está. Cosa que llamó a Damian Priest diciendo, tú vencerme a mí, hablemos de esto. No, ningún, no te vistas que no vas.
Pero claro, hay otra persona envuelta en este asunto, porque en el camino a SummerSlam, Damian Priest tiene ya un oponente, a Drew McIntyre. Usted dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Ese baile de ustedes. Y riéndose y todo, ¿eh? Claro. Lo que queda lo recojo yo en SummerSlam. Drew, vamos a dejarlo claro. Yo no te estoy sobrepasando. Simplemente sé lo que va a pasar cuando tú y yo hayamos terminado. Verás, Priest, yo estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de levantarte. Quiero la mejor versión de ti posible y, hombre, te estás metiendo en demasiados problemas a la vez. Tu día del juicio está metiendo la pata por todas partes, sin ofender, ¿eh? Vamos, el Dum Dum fue todo ese camino hasta Arabia Saudita para meter la pata. Parece que desde que se lesionó Mami, la verdadera líder de tu grupo, hoy el grupo se ha ido al infierno, hombre. Y por eso estoy aquí para ayudar. Tú tienes que empezar a enfocarte en qué es lo que es importante. Enfócate en ti. Enfócate en ese campeonato mundial, porque no te das cuenta de qué es lo que viene por ti. Déjame ayudarte, déjame pintarte el panorama ahora mismo. Wade Barrett, Fit Finlay, William Regal, el British Bulldog. ¿Qué tienen todos ellos en común? Son leyendas del Reino Unido. Entre ellos, exactamente, tienen 0 campeonatos mundiales. Yo soy la única persona del Reino Unido que jamás ha ganado el título mundial. Lo he ganado 3 veces, pronto serán 4. Un consejo más, estudia los videos, mira Clash at the Castle cuando luché contra Roman Reigns, mira cuán alocados estaban esos fanáticos, se rompieron a Roman mentalmente. Ese es Roman Reigns, se lo ha hecho todo, ha estado en el combate más grande de todos. Si no hubiera sido por solo, si hubiese sido por solo, hubiese sido mi noche. Va a ser Escocia, es mi noche, y te voy a dar lecciones de geografía, ya que nos enseñan geografía en los Estados Unidos. Hablando generalmente es lo que he encontrado que es la verdad. No te metas en aguas profundas, que no traes chapaletas, compadre, ni Viviendo un día careta. patriótico y les dice que no saben de Un geografía. momento. Mira, no te vayas con ellos. Yo soy ciudadano americano. Simplemente estoy diciendo la verdad aquí. Bueno, lección de geografía. Clash at the Castle. Wales, Gales está aquí. England, Inglaterra está acá. Scotland. Uy, mucho más para arriba Escocia, ¿eh? Y de ahí es que vengo yo. Somos la gente más apasionada y en el mundo de WWE me llaman el Terminator, el guerrero, el psicópata. En Escocia simplemente me llaman Drew, porque todos somos así. Tú vas a entrar a una zona de guerra. Esos fanáticos te van a destrozar el espíritu, te van a romper mentalmente y físicamente. Me voy a encargar yo. Hasta ahora te has quedado a las sombras de hombres que han estado lesionados. Un hombre ya tiene el alta médica y yo te voy a quitar tu maldito título. ¿Ese es tu plan de juego, hombre? ¿Meterte conmigo de esa forma? ¿Qué? ¿Eso es lo mejor que puedes tirarme? ¿Que la audiencia me va a abuchar? Eso me va a afectar, Drew. Yo literalmente he hecho una vida de probar a la gente equivocada. Tú conoces mi historia. Tú sabes, hombre, eso no va a funcionar. ¿Quieres hablar de verdad? No, tú estás hablando de verdad. Vamos a hablar de verdad. Déjame darte verdad. Déjame hacerte mejor una pregunta. ¿Tu esposa va a estar allí? ¿Cuál es su nombre? Escoge bien tus próximas malditas palabras. Te voy a tumbar donde estás de pie si continúas por ese camino. Escucha, me importa si va a estar allí o no. Solamente quiero ver si yo me podía meter de esta forma contigo. Claramente lo hice. Yo quería ver si tú eras suficientemente hombre para hacer algo al respecto. Lo sacó de quicio en negativo. Lanzaron los micrófonos, cuidado. Parece que... ¡Ay, Dios mío! Iba a decir por un momento, lo salvó la campana, pero empeoró la cosa, la campana. No, esto no es salvación dicho. para nadie. ¡Ay, Dios mío! Antes de que Gunther tenga su oportunidad por el campeonato mundial pesado en SummerSlam, Damian Priest tiene que poder sobrepasar en Clash at the Castle a Drew McIntyre, que es el próximo en fila. Pero antes de todo eso, Braun Strowman se enfrenta al aliado en The Judgment Day de Damian Priest, J.D. McDonagh.
está verdaderamente Ya lastimado está. aquí. Y, ¡oh! ¡Ey, ey, ey! Fin, le va a poner fin a la guarandinga. ¡Fin! ¡Ay, Dios mío, esto se pone peor! Los metió a los dos en la olla. Es que este monstruo Le tiene iba- mucha hambre. Yo pensé que le iba a dar un aléjate de aquí, pero... El que faltaba, Carlito. Carlito. ¡No! ¡Ay! ¡Oye, no me lo despeines! Mira eso, por las greñas. Y lo remata con tremendo impacto al rostro. Aprovecha. McDonald. Ay, el que le dio cabezazo. ¡Oh! Tremenda clipeada. O algo así, desde donde yo estaba, lo que vi fue un monstruo caer. Mira. ¡Ay! Impacto contra lona, corredizo. 1, 2. Y él podría seguir contando hasta mañana. Pero espera, el Carlito llegó aquí medio tarde, pero... Cuna de como lobos. si fuera parte de The Judgment Day, ¿o qué pasa aquí? Bueno, Ya, pero hasta donde mira yo eso. sé, y él ha ganado puntos. Bueno, Él él está pasó en la perdiendo prueba. puntos porque... El monstruo limpiando la casa. El monstruo es bien monstruo. Ay, JD. Ay, JD. ¿Por qué no corres? Yo creo que está pasmado. De la impresión, está pasmado. Tira de pata, pero casi No, de peor que pata la no, de silla. Dirty Dom. Corre. Ay, ahora se va corriendo, literal. Es lo que tiene que hacer. Ahora sí. Todos corran. A este monstruo hay que multarlo. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. ¡Ey! Bueno. Al final, por favor, si es parte de The Judgment Day. ¡Oh! Impacto de la costa para Finn. Ay. Bueno, por lo menos se sacó. Cuidado. ¡Oh! Se sacó un posible metiche del camino. Mira cómo se escapa por entre las piernas. Directamente a la cara con el codo. Carlito buscando puñaladas. Y... ¡no! ¡Se escapó! ¡Lo revierte! Que va, la fuerza de Carlito no lo va a permitir. ¡Lo revierte otra vez! Se lo monta en la segunda cuerda. A buscar la llamada. ¡No! 619. Se lanza con tremenda plancha por encima de la superior. Para el 1, para el 2, para el 3. Y para llevarse la victoria. Bueno. Aquí está el ganador, el miembro del Salón de la Fama de WWE, Buyaka, Rey Mysterio. ¿Cuánto tiempo faltará para que Dragon Lee traicione a Rey Mysterio? ¿Se han hecho esa pregunta? Digo, como todo el mundo lo hace, por aquello de estar en la moda. No, ya terminó. Por Ya si terminó el acaso. combate. Rey, él no te hizo nada a ti. Él no le hizo nada a Rey. ¿Tú ves lo que está haciendo Rey? ¿Por qué hace esto? ¿Por defender a quién? No puedes ¿A Dragon? culparlo. No puedes culparlo en lo absoluto. ¡Qué cobardía! Y esto parece que solo está empezando para Finn Balor. ¡Qué cobardía! O sea, le plancha y le deja de esta manera. ¡Wow! Bien hecho. Le deja de esta manera a Finn para que el otro lo ataque. No está bien. El propio campeón mundial. Manzanazo. Bien hecho. Ay. Y vamos. Al filo de la navaja. Razor's Edge. Menos mal que Dragon Lee sabe mucho de vuelos. Aunque este lo perdió. Ha regresado. Hacerle eso al campeón mundial pesado. Y también impacta otra vez a Finn. Bueno, amigos, no culpen a nadie al campeón mundial pesado. Él está tratando de defenderse. A él lo iban a atacar. Él vino a defender a su compañero que justamente iba a ser atacado. Más, digo yo. ¡Oh! ¡Al sur del cielo! Tú sabes lo que dicen, si quieres que algo se haga y se haga bien,
hazlo tú mismo. Y luego de que el resto de la facción ha fracasado una y otra vez con Strowman y con los problemas con LWO, exactamente eso es lo que piensa hacer el campeón mundial pesado, resolverlo él mismo. Damian Priest, campeón mundial, choca contra Rey Mysterio en el próximo Monday Night Raw. Familia, y The Judgment Day continúa sin duda teniendo tropiezos, pero no es la única facción enfrentando tropiezos. También la Academia Alpha tiene los suyos propios, y esto nos ha traído a un Chad Gable que está absolutamente irreconocible y que ha estado regañando y más bien minimizando al resto de la Academia Alpha. Y esto aún más cuando Otis, su pupilo estrella, se supone no logró el trabajo frente a Big Bronson Reed, no logró la victoria. Y Chad Gable ni siquiera buscó regañarlo y minimizarlo solo a él, sino que llamó al resto de la Academia Alpha para regañarlos y minimizarlos a todos. No. ¡Oh! Ay, gracias, Maxine. Gracias, Maxine. ¿Qué hizo? Gracias. ¿Cómo él le llamó Ricitos de Oro? ¿Qué hizo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Chad? No la va a tocar, él no la va a tocar, él es un caballero. ¿Cuál es el problema, Maxine? Esto es un poquito demasiado para ti, que vas a llorar. Ay, te está haciendo daño tus sentimientos. ¿Por qué no me haces un favor? ¡Lárgate de mi cuadrilátero! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vete! Dije que te vayas de aquí y no regreses. ¿Y tú qué, Tosawa? ¿Tú tienes un problema con eso, ah? ¿Tienes algo que decir? Dilo. Dilo. Ah, eso pensé. Ahora quédate ahí y observa. Pero bueno, y entonces... Es el momento de enseñanza para todos. Sami Zayn, campeón intercontinental. Punto a favor. Punto a favor para Otis. ¿Otis, en serio? Claro que es en serio. ¿Vas a respaldar a un tipo que te iba a golpear ahora mismo con una ¿Qué correa? vas a hacer, Otis? ¿Vas a escucharlo a él? ¿Vas a escucharlo a él? ¿Cuánto más vas a escucharlo a él? ¿Cuánto más esta porquería va a seguir saliendo? Te lo dije la semana pasada. Debes pararte de escucharlo a él. Debes escucharlos a ellos, a todos ellos. Escúchalos a ellos, escúchalos. ¿Escuchas a ellos? ¿Los escuchas? Y si no puedes escucharlos, Otis, entonces escucha esto, escucha tu corazón. Tú sabes que es lo correcto para hacer. Esto nada tenía que ver con Sami Zayn. Él no debió estar aquí. Lo que le está pasando es su culpa. No, por favor. Las acciones tienen reacciones. Y la acción de Sami ha ocasionado esta reacción de Chad. Otis, otro punto, Otis. Anótate otro. Eso es, Otis. Ese es el pupilo. Ese es el alumno estrella de la Academia Alpha. ¿Qué estás haciendo? Le grita. Te estoy dando la oportunidad. Escúchame. ¡Oh! ¡Suplex con puente! Sami está tratando de hacer que Otis entre en razón, pero mira, Tosawa ni se pertenece. No sabe ni cómo reaccionar. Tosawa va a tener que aprender bien rápido. Si no va a quedar fuera también de la Academia Alpha. Y Chad lo puso en el mapa otra vez. Y lo está haciendo solo, literalmente, Chad Gable. Solo. Una oportunidad más, es todo lo que pide quizás Chad Gable, Sami. México. ¡Prepárate! WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank.
Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo a LA Knight, Rey Misterio, la pesadilla americana Cody Rhodes, el sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Familia, la gira de venganza de Liv Morgan va a toda velocidad y tal vez la única manera de detener esa velocidad es dentro de los confines de una jaula de acero. Así es, Liv Morgan le quitó el campeonato mundial a Becky Lynch en Arabia Saudita en el evento Premium en vivo King and Queen of the Ring de manera sin duda controversial. Hubo interferencia foránea inesperada. Fue todo muy inentendible, pero bueno, Liv Morgan entonces entraba a una jaula de acero por primera vez en su carrera para demostrar que es campeona bona fide, campeona de verdad. ¡Al oblivion! Que va. Mira. ¡Oh! Dios mío, que apalanca el brazo, Y todo es permitido, todo es válido. No hay nada que pueda hacer el árbitro. Le va a arrancar el brazo. Liv inteligentemente la mete contra la pared metálica. Inteligentísima Becky, haciéndole así ese tipo de desarmadura allá arriba, pero tal vez aún más inteligente Liv en la manera en que se escapó de esa gran llave. Otra vez Liv quiere buscar altura. Yo creo que Liz insiste. Liv, otra vez Becky te comió los dulces. ¡Oh! Directamente la regresa al mero al centro del ring. ¡Cómo la desnuca! ¡Cómo la impacta! ¡1, 2 y... Ay, por favor. Bueno. Él dijo que lo iba a reparar. Él dijo que lo iba a reparar y creo que él necesita... un solo brazo y viene aquí a donde nadie lo llamó. Él necesita que Mami lo perdone. Él necesita que The Judgment Day lo perdone. Por favor. Nunca en mi vida pensé que iba a ver esto. ¿Otra vez? Jamás lo pensé. Bien, mira para allá. Pero The Judgment Day de momento se va envuelto en todo. Oye, pero Becky, lo tenías fácil, Becky. Está tratando de resolver lo que no pudo hacer. Y está diciendo, tengo que arreglar esto. Y JD Finity. Ay, por favor. Dios mío, esto va a terminar peor de lo que comenzó. JD, sigue corriendo, JD. Mira, Liv iba a aprovechar la puerta abierta. Dominic se distrae. El monstruo viene bajando. Esto es súper genial. Bueno, el monstruo de los monstruos encontró a JD. Pobre JD. Cuidado. Se llevó a Dom. Ay, Dios mío, qué portazo. No. A Becky. Becky cuando justamente iba a salir. La noquearon. Pero si Becky ni se pertenece. Dios mío, le dieron otra vez la victoria. No. Y ahora va a escapar como si nada. Como si nada se va Liv. Pero así. Ay, bueno amigos, de esta manera, como se dan cuenta, Liv Morgan sigue siendo ganadora en este caso y todavía, repito, campeona mundial. Creo que la situación se complica para Dominic Mysterio. Si yo fuera él, me mudara de planeta y no le diera mi dirección a nadie. Mientras tanto, quizás de aquí el lunes que viene, Strowman habrá encontrado ya a JD. Le robó el título a Bobby y le roba a Dom. Por puro agradecimiento. Liv Morgan le dio un beso a Dirty Dominic. Dirty Dominic Mysterio le regresó el beso a Liv Morgan y Dirty Dominic. Rhea Ripley tiene que haber... Mami estaba bien. Liv Morgan le dio un beso a Dirty... Liv Morgan. Se dieron un beso Liv Morgan y Dirty Dominic Mysterio. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a hacer Mami? Yo no quiero ser Dirty Dominic Mysterio ni loco. Bueno, tal vez sí. Aunque, no, eso no fue lo que quise decir. Lo que quiero... Liv Morgan, ¿saben qué? No nos queda más tiempo por ahora. Yo voy a tratar de respirar como
un poco. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, familia. WWE en español. Jerry Soto aquí con ustedes. Y a Liv Morgan. Y Dirty. y sonrió. Liv.